Bueno, el día de hoy en este video, por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, yo, Jordan Gerardo Quesada Martínez, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales, les voy a hablar sobre lo que es el conflicto o lo que fue el conflicto de la ex Yugoslavia en los años 90. Dando una breve introducción a lo que fue el conflicto de la ex Yugoslavia, este fue uno de los eventos más trágicos y complejos en la historia más reciente de Europa. En este video me gustaría abordar o entrar más en detalle a las causas, las consecuencias más o los efectos más significativos a lo que resultó a la desintegración de un país multiétnico, que dejó a los demás países del mundo con una gran conciencia a nivel internacional sobre lo que fue este conflicto. Ahora me gustaría hablar de lo que es las causas que provocaron que este conflicto se llegara a este conflicto. Una de las principales causas fue la desintegración del régimen comunista. En la década de 1990 presenció un colapso en los regímenes comunistas en Europa del Este y Yugoslavia no fue la excepción. La transición política hacia los sistemas democráticos y de mercado desencadenó una problemática muy grande para el país, ya que la represión comunista ocultaba las tensiones étnicas y territoriales que se llevaban en ese momento. Otra de las causas eran las diferencias étnicas y religiosas. La ex Yugoslavia era una federación compuesta por una serie de grupos étnicos y religiosos, incluyendo los serbios ortodoxos, los croatas católicos, los bosnios musulmanes, los eslovenos y los macedonios. Estas diferentes culturas y religiones se remontaban a siglos de historia y crearon con base una desconfianza y conflictos en el país. Otra de estas era la desigualdad económica que había en el país. Las tensiones económicas y la privatización resultaron disparidades económicas significativas, como lo eran las regiones más ricas de ese momento, como Eslovenia, que prosperó, mientras que otras como Kosovo y Bosnia se sumaron a la pobreza. Estas desigualdades agravaron las tensiones étnicas. Un, una de las problemáticas por que se llevó todo esto fueron las intervenciones extranjeras. Las potencias extranjeras, incluyendo lo que es la Unión Europea y Estados Unidos, intervinieron a la región en un apoyo en diferentes grupos étnicos o nacionales. A menudo persiguieron sus intereses geopolíticos y el conflicto se prolongó a la guerra. Bueno, ahora tocaré lo que son los efectos y las consecuencias que hubo en el conflicto de ex Yugoslavia. Primero hablaremos de el efecto, la consecuencia principal, que fueron la violencia y la muerte. El conflicto resultó en una violencia extrema y la muerte de cientos de miles de personas. Las atrocidades que se cometieron, los crímenes, la verdad es que dejaron cicatrices en el país y actualmente es algo que se sigue viendo como una consecuencia para los diferentes países que actualmente están fragmentados. Otro de las problemáticas fue el desplazamiento masivo de personas. Millones de personas fueron desplazadas de sus hogares debido al conflicto y se convirtieron en refugiados de su propio país o de países vecinos, llegando a una crisis humanitaria. También podemos hablar del efecto que tuvo de la fragmentación de la ex Yugoslavia. El conflicto llevó a una fragmentación de múltiples estados independientes, lo que es Bosnia, Croacia, Serbia, y esta desintegración cambió la geografía y la geopolítica de la política en Europa. También se llegó lo que podría ser un cambio a la geopolítica completa del país, porque el conflicto de la ex Yugoslavia tuvo un impacto significativo en la política de Europa y mundial. Desafió la idea de Europa
eh, de la separación de divisiones históricas y condujo a una mayor participación de la OTAN y la Unión Europea en la región, así como los cambios en la política internacional. Bueno, como conclusión, me gustaría hablar de lo que fue el conflicto. Fue una tragedia muy marcada por parte de Europa Oriental. Podríamos decir que actualmente sigue siendo o sigue influyendo a la geopolítica de esto, de la Europa. Eh, Podemos decir que es un recordatorio de las devastadoras consecuencias de la intolerancia étnica, del nacionalismo extremo y de la intervención extranjera que, pues, a pesar de reconstruir la paz o la estabilidad de la región, no se ha podido llegar a esta conclusión. Podríamos dejar que esto eh, tiene como una enseñanza para los diferentes países y llegando así a tener conciencia de lo que puede llegar a pasar debido a todo lo que ocurrió en ese momento. Y gracias a las aportaciones y las enseñanzas de este video, de elaborarlo, me puedo dar cuenta de lo que ocurrió en ese momento en ese país, en lo que fue ese país. Y actualmente son fragmentos simplemente de lo que antes era la ex Yugoslavia.